Fernando, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, nuestro tema de hoy, generación de cristal. Es todo un tema, ¿eh? No creo que voy a tener que defender al gremio. No, hay excepciones en la generación de cristal, pero no. Sí. ¿Qué hacemos con...? Porque, primero, ¿es culpa nuestra? Yo creo que no. ¿No? ¿En qué aspecto sería culpa nuestra? Bueno. ¿De los padres, dices tú? Nuestra, claro, de Creo los que padres. no. Mira, es un tema controversial y creo que nadie todavía puede hablar aseverando. Es porque esto está ocurriendo en este mismísimo momento. Somos todos partícipes. Seguro. Estamos construyendo características de la sociedad. Ahora, lo primero que uno se pregunta, ¿qué es un fenómeno de Argentina? No. Es un fenómeno descripto prácticamente en todo el mundo. En todo el mundo. O sea que las personas que tienen entre 20 y 30 años se les denomina de cristal porque se quiebran por cualquier cosa, aparentemente, ¿verdad?, frente a las tradicionales maneras del trabajo. A mí no me gusta esa expresión porque tiene una leve connotación peyorativa, ¿no? Como que enseguida dejan de trabajar. Entonces uno dice, bueno, si esto ocurre en todas partes del mundo, tiene que ser algo que le impacta a muchas personas. Anoche yo estuve mirando, ¿saben cuántas personas tienen entre 20 y 30 años a quienes se les dice generación de cristal? 1.700 millones de personas. Muchísimo. Sí, está bien, esa es la franja etaria, lo que quiere 8.000 decir. millones es el... Vos buscás Sí. y preguntás, porque, insisto, ocurre en todas partes del mundo que las personas entre 20 y 30 años, comparados con las personas que antes tenían 20 y 30 años y comenzaban a trabajar, bueno, que ellas sí dicen que eran más comprometidas, más estables, hacían un poco más caso en las normas del trabajo. En cambio, esta nueva generación es más autónoma, más ligada al placer, más sensible. ¿Cuánto tiene que ver el cambio de escala de valores? Que quizás el ocio o el tiempo frente a lo económico, digamos, tu tiempo libre, pesa más. Yo, Lara, te voy a decir lo que yo creo, porque, insisto, esto está ocurriendo, entonces son opiniones. Si alguien se despertaba en el 2020, supongamos, y decía, che, ¿dónde está todo el mundo? Está en las casas. ¿Qué pasó? Está todo el mundo encerrado en su casa y encima todo el mundo usa algo en la boca. Vos decís, le explicarías, mirá, hay algo que impactó en el mundo entero y encima impactó en un aspecto muy central que es el aparato respiratorio. Ese algo se llama virus. Bueno, entonces impactó muchísimo y modificó las conductas. Ok. Entonces uno tiene que decir, ¿qué impactó en 1.700 millones de personas, un poco más, un poco menos, para que haya generado modificaciones en la personalidad? No estamos hablando solo de valores como tú preguntas. Estamos hablando de que han adquirido una modificación en la personalidad lo suficientemente importante como para a ese grupo etario que tú señalás, lo caracterizás y le asignás características psicológicas propias. Claro, pero vos dijiste forma tradicional de trabajo. Yes, claro, exacto. Bueno, ¿esa no es la clave? Es que eso es... Se va más allá del trabajo. Va totalmente más allá. Es un umbral de frustración muy diferente. Pregunto. Pero déjame que llegue. Les pido disculpas porque es complicado el tema. Porque vos tenés que investigar, bueno, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es un virus lo que ocurrió? ¿O hay una alteración genética que hace que las personalidades de las personas de 20 a 30 años hoy sean diferentes a las de 20, 30 de las de antes? No es un problema genético. ¿Qué es un problema de temperamento? 1.700 millones de personas tienen un temperamento neurobiológico modificado. Tampoco. ¿Cuál es el tercer aspecto que forma nuestra personalidad? La interacción social. O sea, la interacción social, uno quiere, bueno, primero con la mamá, luego con el papá, con el hermano. Vos vas formando tu personalidad en la interacción. Cambió rotundamente la interacción. La interacción social. Entonces, esa es una hipótesis. ¿Será que el cambio tan rotundo en el modo en que la década del 90, que es justo cuando nacieron, ¿no? Claro. Justo cuando se expande y explota una modificación en el modo de interaccionar socialmente los seres humanos y que eso impactó en todo el mundo y además es en la interacción que modifica, que forma nuestra personalidad, eso se llamó WWW. Uh-huh. Más que Internet, quiero decir, es
el modo en que nos vinculamos los seres humanos. Ha adquirido características inéditas en la historia de la humanidad. Entonces yo lo único que planteo, Antonio, es, che, tan indiferente eso en la vida del ser humano no puede ser. Fernando, ¿no es un fenómeno también, quizás pregunto, más de clase media o clase media alta, tal vez? Porque la verdad que no sé si podemos encasillar en generación de cristal tal vez a un chico de entre 20 y 30 años que se cría en condiciones sociales diferentes, o en barrios bajos, o que tiene la necesidad sí, o que está de laburando trabajar. 15 años. No hay generación de cristal que valga. No hay generación de cristal que valga, pero está impactado también por la modificación en la interacción humana. Para mí En eso, todos los Internet estamentos es muy sociales. democrático. ¿Cómo? Sí, sí, No, que en ese sentido Internet es muy democrático. Yo voy mucho al barrio 31 y casi todos tienen celular. No te quepa duda, pero es cierto que en cada estamento social va a adquirir modificaciones que lo van a caracterizar, como muy bien estás diciendo. Pero a partir de los años 90 es inédito en la historia de la humanidad. Esa interacción social que forma nuestra personalidad desde el primer día que nacemos adquirió características totalmente novedosas. Entonces, a mí particularmente no me gusta el concepto de cristal, porque, insisto, tiene algo de Sí, despectivo. peyorativo. Sí. En realidad, tiene que haber un impacto en el desarrollo de nuestras personalidades. Fíjate, estas personas entre 20 y 30 también son más autónomas, Sí. valoran mucho más las emociones, valoran mucho más la toma de decisiones. Está bien frente al modelo tradicional del trabajo. Yo, una enfermera nueva, por más que tenga el mismo conocimiento técnico que las enfermeras de antes, y son, entre comillas, más rebeldonas, lo digo con todo cariño. Sí. ¿Verdad? Claro, tienen personalidades diferentes. Pero vos hablaste también de que hay una hipótesis. ¿Qué están discutiendo hoy en la psiquiatría o en la psicología? ¿Cuáles son otras hipótesis que puedan explicar el comportamiento? Bueno, hay muchas hipótesis, algunas las aplaudís más, otras las aplaudís menos, pero eso no tiene más valor de lo que yo opine, porque por ahí tú aplaudís otras hipótesis. Hay una que sí me parece muy válida, es que en realidad, ¿quiénes son los de esta generación de cristal? Son los millennials y los centennials. Los millennials son los que nacieron a partir de 1995 Sí. y los centennials a partir del 2005. Son todos, y estos últimos son los nativos digitales. Tienen un conocimiento que nosotros no tenemos. Entonces, los seres humanos, cuando somos niños, confrontamos y formamos mucho nuestra personalidad respecto a los adultos que nos están criando. Si el adulto tiene flaquezas respecto al conocimiento que nosotros sí tenemos, ahí hay cierto desarraigo en términos de que yo me identifico con él. Y eso hoy en lo laboral se ve mucho. Y eso se ve mucho. Personas que quieren trabajar en startups, en lugares donde haya un clima... Pero entonces eso, ¿por qué lo vas a castigar peyorativamente? Son las características propias. Mira, te llevo una fantasía, dentro de 100 años, ¿cómo será la personalidad del ser humano? Bueno, muchas gracias. Mañana nos vemos, a 6 de la mañana, como siempre, se quedan con Pamela también hasta las... Nosotros nos vamos, nos vemos mañana a las 6, se quedan con Desayuno. Chao.